Quisiera preguntarles, ¿qué es construir personajes de los que ustedes se sienten éticamente lejos? ¿Cómo se construye Al-Jawar? ¿Cómo es ese efecto como de distanciamiento a la hora de construir un personaje así? Es una pregunta difícil de contestar, ¿sabes? Porque es una pregunta que me he hecho yo mismo, a pesar de llevar tantos años escribiendo historias. Para mí el proceso de elaboración de una historia siempre es muy misterioso. Hay cosas que no acabo de entender racionalmente, porque creo que no son operaciones racionales, ¿no? ¿Cómo me viene la idea de una historia? Generalmente es porque algo me ha ocurrido, alguien he conocido, algo he oído o algo he leído, que por una razón que para mí es misteriosa, toca algún nervio y hace que comience a fantasear un argumento. Pero eso ocurre de una manera que es bastante inconsciente al principio, no me doy cuenta. De pronto la memoria ha empezado a trabajar sobre o alguna anécdota o alguien que he conocido y que por alguna razón especial me ha llamado mucho la atención y ha provocado esa como inquietud de la que nace como el embrión de una historia. Pero al principio no me doy cuenta, me doy cuenta cuando ya llevo algún tiempo, días o semanas de pronto dándole vueltas a lo mismo y entonces comienzo a tomar notas. Pero todo eso al principio es muy vago y puede no conducir a nada y puedo olvidarme y pasar a otra cosa. Pero en algunos casos, en los casos de los libros que he escrito, pues no. Eso ha ido como fermentando, pero de una manera como autónoma, independiente de mi voluntad, hasta que me doy cuenta que ya he estado trabajando inconscientemente en una historia y entonces pues comienzo a tomar notas. Y lo que hago siempre, primero es una especie de guión general de lo que podría ser esa historia, que no voy a respetar, pero me sirve mucho como un punto de partida, ¿no? Para empezar a redactar. Y entonces empiezo a redactar trabajando en la oscuridad más absoluta, sin saber a dónde voy a ir. Empiezo a desarrollar pequeñas historias. Y al principio es una gran lucha contra la inseguridad, una enorme inseguridad. No sé si esa historia va a levantarse en algún momento dado, si esa historia realmente es potencialmente una historia válida o es simplemente un embrión que no va a dejar de ser nunca un embrión. La lucha contra la inseguridad es mi problema principal cuando escribo el borrador de una historia. Hasta que en un momento dado empieza a ocurrir algo que siempre me ha fascinado, porque nunca lo he entendido, que de pronto haya algún personaje o de repente ya algunos personajes que comienzan a tener como una personalidad, que digamos que ya siento que no puedo maltratarlos o tratarlos con entera libertad, que hay algo en esos personajes que hay que respetar, que han tomado una cierta dirección y que esa dirección hay que seguirla. Y entonces, a partir de ese momento me ocurre en todas las cosas que he escrito siempre algo muy fascinante, y es que empiezo a trabajar enteramente para esa historia. Yo comparaba el trabajo de crear una novela a tener una solitaria. Yo tenía un amigo en París, un amigo español, que ya murió, que era cineasta. Nos veíamos mucho, nos queríamos mucho, y salíamos juntos, íbamos al cine. Y un día estábamos almorzando en un pequeño restaurante en Montparnasse que se llamaba el Café des Artistes. Y él tenía una solitaria. Y de pronto, en medio de la comida, en medio del almuerzo, me dijo, ¿tú crees que yo estoy contigo aquí comiendo, que estamos conversando, hablando de películas? Pero estás equivocado, porque yo todo lo que hago, todo es para mi solitaria. Todo, yo todo lo que como, lo que bebo, lo que digo, yo soy un esclavo de ese animal, ese animalucho infecto que tengo adentro, ¿sabes? Porque además le costaba mucho sacarse a la solitaria, tomaba unos remedios horribles, se encerraba en su chambre de bonne, bueno. Pero yo he vuelto
tantas veces a pensar en esa solitaria de mi amigo José María, porque yo tengo esa sensación que cuando una novela ha despegado, una historia ha despegado, yo, como la víctima de una solitaria, comienzo a trabajar para esa novela las 24 horas del día. Haga lo que haga, yo sé que estoy como con un espía adentro, escuchándolo todo de manera interesada, viéndolo todo de manera interesada, a ver qué cosa puedo aprovechar, qué cosa puedo utilizar para la historia que estoy escribiendo, qué adjetivo, qué situación, qué ojos en esa cara, bueno. Y entonces es una especie de subordinación absolutamente total y una vigilancia permanente de mi alrededor a ver qué puede servir para la novela que estoy escribiendo. Ese es el momento, digamos, ya más exaltante, más hechicero, porque sé que la historia está ahí, que esa historia hay que perseverar, hay que trabajarla, hay que irla modelando, pero ya está ahí. Esa historia, en el momento que ya tengo ese tipo de compromiso que es casi visceral con la historia. Y luego pues ya viene el trabajo y rehacer y corregir hasta que en un momento dado ya tengo la sensación de que no debo seguir corrigiendo más porque voy a empezar a destruir lo que está hecho. Pero es un proceso, como digo, en el que la voluntad interviene muchísimo, pero la razón no llega a comprender cabalmente todas sus instancias, todos los factores que entran en marcha. Lo que sí me doy cuenta es que todas las historias de pronto van como arrancándome del fango ahí del inconsciente, imágenes, recuerdos que yo creía completamente desaparecidos y que de pronto resucitan porque me sirven, porque para lo que estoy haciendo, aquella cara o aquella voz o aquella frase me es útil. Entonces, tengo la impresión, creo que no es exageración, decir que a partir de ese momento ya escribo no solamente con mi cabeza, con mis manos, escribo con las tripas, escribo con los fantasmas que tengo adentro. Y creo que es un proceso que siguen todos los escritores más o menos. Un proceso que de alguna manera pone en movimiento y en efervescencia la totalidad del ser humano.